Muy buenas culés, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Tenemos que hablar sobre Haaland y el Barça. Hay última hora con el gigante noruego y vamos a comentar aquí qué posición tiene ahora mismo el Barça y si de verdad se ha acabado el sueño culé para todos. Bueno, como ya hemos dicho en varias ocasiones, el objetivo número uno de Laporta y esta junta directiva es y sigue siendo intentar incorporar al crack noruego. Ya sabéis el famoso viaje a Múnich de Xavi y Jordi Cruyff que se filtró y en el cual explicaron al noruego y su entorno el rol y el proyecto deportivo que tiene el Barça de cara al futuro y le hicieron ver que encajaría perfectamente en él. Además, intentando hacer ver al jugador que el dinero ahora no era lo más importante. Pues bien, después de todo esto, después de esa reunión en la que Xavi también afirmó y dijo que desde que él está en el Barça ningún jugador ha dicho no a venir al club blaugrana, después de esto han pasado varias cosas. El Manchester City, arrancaría la moto por el noruego haciendo una oferta económica descomunal que afrontaría el pago de 120 millones de euros de traspaso más comisiones y un salario, ojo, de 25 millones netos por temporada. Algo que a día de hoy es inalcanzable para el Barça. Y hay más, en las últimas horas se habla de que el Real Madrid por fin habría dado el paso adelante para entrar en la puja, en la lucha por Erling Haaland. Es algo que no podemos confirmar desde el canal, no nos ha llegado nada referente a esto, pero esta información dice que el Madrid estaría dispuesto a ofrecer algo similar a lo que pone encima de la mesa el City. Eso sí, dejando claro que no van a entrar en una disputa, en una lucha para atraer al noruego. El sueño húmedo de Florentino pues sería juntar a Kylian Mbappé y a Erling Haaland la próxima temporada, pero de momento ni siquiera el primero de estos está confirmado. Y con todo esto encima de la mesa, tenemos que hablar de que Laporta, en un acto de querer enterrar el asunto Haaland, habló de que había operaciones que no se podían hacer. Por el contrario, Mateo Alemán hablaba también el otro día y decía: este no es el momento de descartar fichajes para la próxima temporada, contrariando un poco lo que venía a decir Laporta. Y apuntaba también que la frase de Laporta venía a causa de la insistencia mediática. Y por último, hoy el vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu, volvía a la línea un poco de Laporta, diciendo que las cifras de Haaland se nos escapan en este momento. La cosa está clara, lo hemos comentado en varias ocasiones, en algún directo, en algún vídeo también. El proyecto deportivo, por lo que sabemos, el del Barça es el que más atrae a Haaland, pero está vinculado a que el club blaugrana pueda afrontar lo que cuesta la operación. Algo que hoy en día es muy complicado. ¿Es el adiós definitivo del fichaje de Haaland por el Barça? No, todavía no. Pero hay que asumir que quizás no baste con vender un buen proyecto deportivo y pedir a Haaland, papá Haaland y todo su entorno que haga un esfuerzo económico importantísimo por venir al club blaugrana. Ahora mismo el Barça puede intentar enamorar, cautivar a Haaland con el proyecto deportivo y es lo que está intentando. Y el tema económico lidiarlo con alguna fórmula de plazos. La pregunta es, ¿Haaland y su entorno estarán dispuestos a renunciar a las ofertas mareantes que le van a llegar al noruego y apostar por el proyecto del Barça? No hay que venirse abajo, pero hay que asumir la realidad. El Barça quiere convencer a Haaland con un proyecto deportivo atractivo, con una peor oferta, y es así, una peor oferta de las que va a tener probablemente el noruego encima de la mesa, y ahí estará la decisión de Haaland. Prioridad, según lo que sabemos, quiere venir a la liga y también por lo que sabemos el proyecto blaugrana le atrae el que más. Ahora sí, si solo se rige por lo económico, el Barça lo tendrá imposible. También os digo, no hay que dramatizar con Haaland. Si no viene, el Barça apostará por otras incorporaciones de nivel también seguro y no se acaba el mundo. Bueno, ¿y vosotros qué pensáis sobre el tema Haaland? ¿Creéis que esto es un punto y final? ¿Creéis que el Madrid se va a poder hacer con el noruego? ¿O por el contrario irá al City? Dejármelo ahí todo en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo ya sabéis, darle un fuerte like, es la mejor manera de apoyar el contenido y es gratis. Y nos vemos, como siempre, en un próximo vídeo. Forza Barça. ¡Del Barcelona! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Se desata la locura! ¡Bestial! ¡Brutal! ¡Total! ¡Descomunal! ¡Increíble!